¡Ay, ya! Hermosos. Bueno, ¿cómo empezamos con este tema? Hoy día, ya lo han visto. ¿Cómo es el principio? Yo pensaba empezar por el principio, pero ¿cuál es el Hay que principio? sintetizar. ¿Cuál es el principio? Vamos a hablar de los sintetizadores. ¿Qué querés que diga yo? Que les cuentes la historia de los sintetizadores rápidamente. Que cuente yo la historia de los sintetizadores. Preguntale a vos, que sos un músico. Los sintetizadores no son instrumentos musicales, Sofía, así que puede contarlo cualquier ser humano que tenga dos circuitos. Hay un... por lo menos uno de los primeros, digamos, que se usan es el theremin, ¿no? Sí, en un principio... antes del 1900, Antes de Cristo. Antes de Cristo, no, a finales de 1800 empiezan a, bueno, con el avance de la tecnología, corríjanme, porque yo puedo hacer progresiones de acordes, pero tanto de tecnología, no sé, pero empiezan a hacer los primeros cosas electrónicas más parecidos a relojes gigantes, computadoras, cosas muy caras, muy pesadas, que ocupaban todo esto y hacer como... tenían dispositivos electromecánicos. Me anoté un par de machetes, como el telar de Jacquard, ¿estoy bien? Y el telégrafo de Hughes. Y bueno, y con theremin arrancan los instrumentos electrónicos, la idea de la nota en el 1920, y como después eso va evolucionando y después hay como un theremin que se ubica en un teclado y que empieza a recorrer distintos tonos y cómo eso después llega a los Moogs y bueno, y cómo después el Moog pasa de ser algo muy caro, inaccesible, a ser algo barato. Para que salga lo parecido a una guitarra. Exacto, a una guitarra. Y ahí cuando guitarra se empieza a popularizar y todo el mundo lo empieza a poder usar en la música y ya deja de ser algo solo de las universidades, solo de... Y accesible, algo que podías tener en tu casa, sí. digo. Porque... Recordemos que en 1900, principios está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y las guerras, si bien son horribles, hacen que la tecnología avance, que la gente se ponga a investigar y hay mucha influencia, por lo menos de la Segunda Guerra para adelante, mucha influencia en lo que después va a ser la música industrial o música concreta. Entonces estos músicos que quieren empezar también a mostrar qué es lo que estaban escuchando, ¿entendés? O sea... y esto se podía hacer con los sintetizadores, porque los instrumentos no lograban ese tipo de sonido. Bueno, la idea de la palabra sintetizador es sintetizar. Hoy en día ya no son analógicos como eran, pero bueno, en un principio sí, y es la idea de sintetizar sonidos en un solo lugar. Es muy loco porque el movimiento también es un movimiento que empieza con muchas mujeres. Hay muchas mujeres pioneras de los sintetizadores. Acá tengo los nombres anotados porque son muchos. Difíciles. Sí, del theremin, por ejemplo, estaba Clara Rockmore, que en realidad era una concertista de violín, que se interesa por la tecnología, y si vos ves cómo toca el theremin, lo toca como si fuera un violín, y empieza a tocarlo. Tiene una frase increíble que dice: no se puede tocar el viento con un martillo, se tiene que tocar con alas de mariposa. Y después igual tenés a los músicos que teclean, pero digo, el theremin particularmente tenía esta cosa de tocar el instrumento sin tocarlo, tocar el aire, como tocar la energía. Después hay una pareja que es muy interesante. ¿Qué pasa con la música y cómo entran a la música? Al principio, durante mucho tiempo, incluso hasta Gary Newman, que fue como el primer mainstream pop start de synth pop, no era considerado música. No eran y es la primera gran discusión, ¿no? Porque aparecen estos aparatos, como contaba Jimé, que no definen si son un instrumento musical y por ende no definen que si la persona que lo hace es un músico o no. Antes de esto, Bebé y Luis Barrón, que son una pareja de músicos, hacen, digamos, el soundtrack de la primera película, que supuestamente tiene, o una de las primeras, un soundtrack totalmente electrónico, y no quisieron, el sindicato, la unión de músicos, no querían avalarlo como si fuera música electrónica. Hicieron que les pongan tonalidades electrónicas, o sea, en vez de salir el soundtrack como música electrónica,
los apartaban totalmente de sus composiciones, no los consideraban compositores en ese momento los músicos. Y a Gary Numan le pasa lo mismo. Durante un año la Unión de Músicos y la prensa británica también lo matan. Y 60 años después. Exacto, no le permitían... tenías que ser de la Unión de Músicos para entrar a Top of the Pops. Y entrando con ese tipo de música no será considerado música. No, se lo consideraba como pseudo intelectual, como poco masculino. O sea, y como no un músico de verdad, había un miedo grande a que todo esto les quite el trabajo a los supuestos músicos de verdad. Y entonces de repente aparece esto. Esta gentuza. Mira, me luqueé. Te luqueaste para lo Mira, poneme el vinilo al lado. El hombre máquina, mira. A ver. Mira, ya soy como el quinto. Bueno, La autopista lo trajimos por acá también. Kraftwerk creo que lo que hace es permitirle siempre dentro de esta jerarquía alemana y esta actitud tan particular, decirle, ya no se discute más si somos hombres o máquinas, somos máquinas. Por eso tiene el disco. Bueno, y el concepto de músicos y de ingenieros de sonido también, ¿no? Donde la música, donde los músicos pasan a hacer esto también. Hay una anécdota muy buena, la primera vez que toca Kraftwerk en Inglaterra, tocan en 1975 en Liverpool. Esa misma noche tocaba Wings. De nuevo, hola, los Beatles están siempre metidos en todo, ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, por supuesto, la mitad del público de ellos no estaba, tenían media sala vacía, todos habían ido a ver a Paul. Y lo que ellos decían es que ellos se presentaban, imagínate que 1975, la época de los pantalones acampanados, del pelo largo, y ellos venían, y del rockstar, esto que hablábamos el otro día, ellos no se sentían rockstar, ellos venían con sus trajes y su pelo engominado a presentarse como músicos y como ingenieros de sonido. Sí, uno de los miembros se refería como un trabajador y hay un documental, hay muchos documentales de la BBC sobre esto que están muy buenos y a otro del grupo no le gustaba, que decía, le pedía que por favor deje de hablar en nombre de los demás en las entrevistas, pero se referían a sí mismos no como músicos, sí como obreros, como trabajadores. Bueno, el Kraut es muy interesante en Alemania todo lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, esa necesidad de buscar una identidad, una música propia que no sea ni inglesa, ni estadounidense, ni todos los que habían estado en guerra, pero que tampoco sea folclórica. Y un movimiento muy loco porque es un movimiento muy heterogéneo, a diferencia de muchos movimientos que por ahí lo que tiene que ver parecido es la música o el sonido. Era un movimiento que cada uno en distintos lugares de Alemania estaba haciendo esto y se termina convirtiendo en Kraut, pero no por y también un el nombre es despectivo, el nombre se lo repollo. Repollo, se lo llaman así los ingleses, a esa música mediocre que hacían los alemanes. Y bueno, literalmente estaban experimentando porque estaban buscando un sonido propio y en esta experimentación es donde empiezan a Sí, sin embargo, el impacto particularmente de Kraftwerk en Inglaterra es gigante. Sí. Ellos se presentan en el 75 y ponele McCluskey de OMD, dice que para ellos fue como nada. Trans-Europe Express era igual de importante que para el movimiento punk el primer disco de los Pistols. Y en medio tenías toda esta corriente. En década también, principio de los 70. 1975 es cuando llegan, digamos, desembarcan en Inglaterra, que es este famoso show que, por ejemplo, él todavía se acuerda, ayer estuve viendo un documental, se acuerda el número de asiento que tenía cuando fue a ver a Kraftwerk. Así le cambió la cabeza. En medio tenés toda esta corriente de músicas de rock sinfónico que era súper clásico y directamente relacionado a la música clásica, en el cual los grandes popes, y estos hablamos de músicos hiperpopulares, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, inclusive hasta Led Zeppelin, que tenía sus partes de teclado, eran encarados de un punto de vista totalmente clásico, formal. Y distinto. Y muy distinto. O sea, el sintetizador tenía 2, 3 o 4 vidas. La cosa mecánica, netamente mecánica. Kraftwerk utilizándolos para hacer música concreta. Y estos pibes mezclando música clásica con sintetizadores. Y Kraftwerk siendo una banda completamente electrónica, donde también los sintetizadores, tanto en lo que decís, en el rock progresivo o en el funk, después vamos a hablar de Bernie Worrell, se usaban más como parte, como un instrumento más. En este caso empieza a abarcar toda la banda, es electrónica. Sí, netamente.
¿Por qué ya no los podemos llamar? Así Sí, hablamos que vengan para acá. exclusivamente de sintetizadores. Los amigos. A mí me dan ganas de partir de cero, ¿no? Porque uno no tiene por qué a veces saber Qué difícil cuál es es la partir de diferencia cero. entre un piano, entre un sintetizador. Parece nos tenemos que nosotros acurrucar los tres acá, vengan. Vamos. Ahí está, juntitos. Bueno, pueden presentarse cada uno, si quieren, a los micrófonos respectivos. Está bueno, se armó la mesa. Lero, mesa no te navideña. pudiste parar. ¿Alguien trajo pan dulce? No, estaba en junio recién. Maravilloso. Bajo, bueno, sí. Háblenle ahí. Hola, ¿cómo están? Tenemos Bueno, a lo Leroy. vamos a presentar. Vamos a presentar. Leroy, Rothman, Dulcinea María, Marté y Carlos Alonso están con nosotros. Amigos y músicos hermosos. Hablen. Leroy se encargó de hacer el montaje del sonido. Dulci tiene varios proyectos, entre ellos el más activos puede ser Cobra Kai. Carlos Alonso es nuestro baluarte original desde Uno por Uno. Sí. Y Marté se puede presentar a sí mismo. Marté tiene su proyecto y también está con la piba Berreta. Exacto. Bandaza. Hola, yo soy Marté. Gracias por la invitación, es hermoso estar acá. Para mí es especial. Y nada, me encanta poder hablar de sintetizadores y acercar también compositoras contemporáneas y viejas del territorio. No sé, me parece muy lindo Sí, son muy importantes las mujeres en el mundo sintetizador, ¿no? Sí, las mujeres, los maricones, las trans, siento que... Exacto. Y porque hay algo en la máquina que democratiza un poco la expresión y sobre todo las mujeres, las mariconas, las trans son personas que tienen una sensibilidad muy particular. Exacto, y que también era muy difícil entrar en el mundo de la música porque era un mundo completamente de varones, o sea... Total. Hasta que llegó Wendy Carlos. Antes. Wendy, bueno, llega a cambiar todo. En este momento Walter, ¿no? Termina transicionando más tarde. Esto es increíble. Trans Electronic Music Production. Claro, que la cultura trans o sea, ¿por qué hablo de lo trans en la música electrónica? Porque siento que lo trans está muy atravesado por la cultura, por lo mutante y la posibilidad que genera la música electrónica, esa cosa. Siento que está muy empapada nuestra cultura por la música electrónica. Tenemos referentes como Wendy Carlos. Exacto, y ella, bueno, lleva esto, lo que hablábamos con Dulce hace un rato antes de empezar, populariza mucho esta música, o sea, con La Naranja Mecánica particularmente, que es un soundtrack increíble que lo hace ella. Ayer también escuchaba hablar a Richard Kirk de Cabaret Voltaire, contando que una de las primeras veces que él escucha música electrónica es en este soundtrack, aparte de algunos soundtracks de música para televisión que se hacía como Doctor Who, y que toda su vida a partir de ahí asoció la música clásica con pegarle patadas en la cabeza a las personas. A partir del disco de Wendy que sintetizaba a Beethoven, como acá abajo, o sea... Es algo súper punk también, ¿no? Porque la música clásica era súper intocable también en un punto. Y hacerla a partir de ahí con máquinas. Es un ultraje. Es una locura la entrada de la electrónica a la música, porque también la música siempre contó con el error humano y la máquina no tiene error humano. Entonces es un sonido que siempre te acompaña y encima que venga de la electrónica, un elemento que hoy en día manejamos tan bien como raza humana. En un sinte que muchos imagino que no tendrán la más mínima idea de qué es un sinte. Contá qué es. Un sinte es electricidad y son componentes que van desviando la señal, la onda, de diferentes maneras. Tenés un oscilador, por ejemplo, que es con lo que empezás una señal. Entonces le elegís una nota con el oscilador, lo envías a un amplificador y el amplificador es lo que deja que le subas el volumen. Entonces es muy loco porque cada pequeño cambio es lo que te deja que sea diferente. Cuando vemos los modulares, que son esos aparatos que aparecen ahí atrás en el disco, son ruteos de señal. Vos agarrás la señal y la metés en un amplificador, la sacás y la metés en un filtro. Y mirá el tamaño, Y así ¿no? comenzaron los sintes, siendo modulares. Aquí. Así comenzaron los sintes, siendo modulares. Después se integró la nota y todo lo que conocemos ahora como la afinación. Claro.
tonal. Pero sí, antes eran instrumentos muy pesados que eran generadores de sonidos, generadores de electricidad, básicamente. Y hoy, ahora que vinieron en el set, a ver si nos cuentan qué está usando cada uno, qué posibilidades les da cada... Estamos todos conectados a esa consola que se ve por allá. Yo traje el Microkorg y la Drone Brute, que es un sintetizador digital bastante analogón en su sentimiento y una batería bastante digital. Después la Dulce. Yo en este caso tengo un sintetizador Moog, que es modular, semimodular, analógico. Hay instrumentos modernos que también son analógicos hoy en día. También hay sintetizadores digitales. Y es semimodular porque, bueno, tiene un prepacheo interno donde ya, digamos, un prepacheo para que suene el sinte, digamos. Pero después vos dentro del sinte podés hacer conexiones internas donde podés generar otros sonidos y, bueno, más riqueza sonora. ¿Carlos? Yo, como soy el maestro, traje una Roland que oficia de maestro porque la sincronizamos vía MIDI. Para aquellos que no saben, es una interfaz de instrumentos digitales que permiten enlazar, como en este caso, sintetizadores, caja de ritmo, secuencia, lo que sea. Y a partir digamos, de un clic, o en este caso elegimos el BPM, los bits por minuto que queremos utilizar, digamos, programamos, disparo y la secuencia continúa con ese. Modifico yo en tiempo real, si quiero el tiempo, se modifica toda la cadena de audio. Claro, todo básicamente es una cadena de audio MIDI, digamos, donde hay alguien que emite, transmite y el otro recibe. Básicamente eso. Marté. Yo traje mi sistema MIDI. Yo toco con MIDI porque siento que es una forma de democratizar también el sintetizador. Mi primer instrumento fue una computadora y políticamente decido que así se siga haciendo. Lo corro a través de Ableton, uso un sintetizador FM que se llama Operator, que a diferencia de los sintetizadores modulares, lo que hace es modificar los osciladores por algoritmos. Como que hay algo en los osciladores de los modulares que vos vas mixeando, ¿viste? Para que suene uno más fuerte que el otro y vas tipo tallando el sonido. En la FM lo que pasa es que el oscilador está modulando al otro oscilador, o sea, sería un modulador. Medio nerd lo que estoy diciendo, pero lo que sucede ahí es que te da mucha más cantidad de rango en armónicos, entonces el sonido se vuelve mucho más metálico, se vuelve mucho más texturoso, pareciera que imita como el sonido de las cosas que suenan en la vida real, es un sonido más complejo. Es increíble cómo del siglo XX, con la creación de todos estos aparatos, el siglo XXI los ha aprovechado más que otros instrumentos. La guitarra sigue siendo una caja con 6 cuerdas, que eventualmente su única evolución fue poner un micrófono con un cable. Sin embargo, todo este proceso es increíblemente gigante y a la vez nada suena como un análogo. Por eso seguimos buscando ese sonido análogo y sonido tan particular que se utilizaba en el siglo XX, que es modificar la onda de audio. Claro. Una cosa que parece tan sencilla. Y no solo, digamos, la aparición de estos aparatos o de la electrónica en sí interfirió en el aspecto sonoro, musical, sino también en otras áreas, digamos. La estética, nuestra estética, se vio modificada y mucho. Las tapas de los discos, la forma de vestir, de peinarse, cosa que aún continúa, digamos, hizo poner un foco en una parte del arte que no estaba tan considerada. Y aún hoy eso persiste. Y por otro lado transmite es al revés de lo que parece, porque parece un lenguaje digital muy hermético de ceros y unos combinados, y en realidad hay una libertad absoluta donde cada uno puede expresarse modificando parámetros de una forma, digamos, que aún yo en mi caso no la entiendo. Yo cuando voy a tocar digo, voy a tocar algo que ustedes no conocen y que yo tampoco. Y bueno, y así arrancamos. Y eso está buenísimo, ¿no? Sí, y hay algo muy hermoso también en el sintetizador, que es como decían los chicos, que empezó siendo como generadores de ruido, que es recuperar el ruido para la música, ¿viste? Como esa cosa de no ser tonal
y está buenísimo poder experimentar con sintetizadores modulares como ellos. Bueno, no sé quién decía la frase que entre el ruido y la música estaba la mano del músico. Claro. Viste, como hablando justamente de esto, de convertir estos sonidos en música y también el impacto que tiene o cómo se logra crear a partir de estos instrumentos. Sí, sí. Esto que hablábamos hace un rato de la música industrial, ¿no? Esta gente que vivía en fábricas o la gente de la posguerra, claro. Que escuchaba todo el tiempo sirenas, que escuchaba todo el tiempo aviones. Por ejemplo, los Throbbing Glister tenían su estudio que se llamaba Dead Factory, que era un viejo estudio, una vieja... ¿cómo se llama esto? Fábrica de pantalones. Y en el mismo lugar estaban los pozos de las plagas, que era donde metían a todos los muertos en las plagas antes, ¿no? Y entonces era todo un sonido oscuro, o sea, lo que a ellos les pasaba en el lugar donde estaban, la energía que había, tenía un montón que ver con la oscuridad y con sonidos que tengan que ver con ruidos, y que por ahí lo melodioso de los sonidos, de los instrumentos musicales, no daba acorde al momento, exacto. Y es interesante cómo los sintetizadores se insertan en la música y hoy en día están en todos lados, y todas las bandas en vivo que vas a ver están con sintetizadores que no son teclados ya, uno ya no toca, incluso ya no necesita ir con 4 teclados distintos, sino que en un solo lugar tenés todas las posibilidades. Y bueno, es muy interesante todo eso que pasa y cómo se van creando nuevos géneros, los géneros que existen se van amalgamando y bueno, y en la década de los 80 lideran el mercado. Claro, bueno, de hecho la síntesis que uso yo, que es la FM, es la que van a escuchar en Radio Aspen. Cuando prenden esa radio y suena toda esa música como... Porque la idea de la FM lo que tiene es como generar esta cosa más de timbre de fantasía, ¿viste? Como contar un relato sonoro más parecido a la realidad, pero artificializado. Y el pop lo tomó eso y bueno, todos los one hit... ¿Cómo se dice? One Hit Wonder. Suenan sí. A FM porque... Nada, era barato aparte. Sí, y por ejemplo, no sé, los Human League, por ejemplo, que tenían a Kraftwerk como influencia, también tenían el disco que había hecho Giorgio Moroder con Donna Summer, que era I Feel Love. O sea, está toda esa parte de disco, también donde se usan los sintetizadores y donde... Cuando lo agarran los prietos, ¿no? Exacto. Cuando cae en manos de la comunidad negra. Se junta con el pop. Totalmente. Y ahí comienzan a visualizarse cada vez más los sintes con Giorgio Moroder, con Donna Summer, con David Bowie. Ahí empiezan a usarse cada vez más. Sí, bueno, el disco Low de Bowie. ¡Qué discazo! La puta Otro madre. día tenemos que hablar solo de Bowie. Por favor. Hecho con Brian Eno. Que en la misma época también hace Héroe. O sea, ¿no? Sí, Héroe está totalmente... Claro, pero un disco al lado del otro son... Claro, bueno, pero ese es un disco muy importante porque la primera parte la va a hacer él y la otra parte la va a hacer Brian Eno y va a ser experimental. Y Bowie, que ya venía siendo una persona muy famosa, el hecho de que esta música experimental sea exitosa marca un camino y permite que cada vez más lo repliquen y que eso avance, que no deje de ser cosa de una persona encerrada en un cuarto haciendo esto y que no escucha nada. Eno hacía algo muy noble, que es que en ese momento la gente adquiría el sinte FM, que era el DX7, pero es tan difícil la síntesis FM que nadie programaba, o sea, usaban los patch. Y a Eno le encantaba ese tipo de sinte porque esto, como fantasía, y el chabón lo que hacía era programar nuevos sonidos y largar paquetes. O sea, en revistas el chabón editaba como la forma en la que puedes programar el sonido para que suene de determinada manera. El chabón hacía estos paquetes de patch para que suenen experimentales, porque el chabón lo que hacía con ese sinte era algo experimental. Me río porque acá una de las personas del chat dice, Eno le robó el sonido a Noy. Carlos, si vos viviste esa época en vivo y en directo, pues ya eras músico, vos venías del rock y te pasaste al sintetizador. Contanos porque fue por ahí, ¿no es cierto? Fue por esos años. Pues mitad de los 80 yo me harto de tocar con músicos por un montón de factores que... Igual que Vince Clarke. Y nada, entonces ahí creo como este proyecto que aún continúa, que se llama Uno por Uno, que en principio estaba pensado hacerlo solo. Yo paralelamente a la música, soy músico muy chico, siempre
estudié, y, bueno, soy ingeniero electrónico, entonces en mi cabeza no podía sincronizar en lo que estaba haciendo como músico y lo que realmente había estudiado, hasta que, no sé, me baja algo y empiezo a misturar. Cuando me separo de grupos así, grupos que me encantaban y que la pasaba re bien, pero me harté de situaciones. Me harté de situaciones. Las máquinas son amigas. Un poco más que por ahí. Y nada, y aparece. Entonces me empiezo a reunir con los aparatos que en ese momento había y accedo a una computadora Yamaha C5M, que todavía la extraño, que no tenía este tipo de sincronía MIDI, no existía el MIDI todavía. Claro. Entonces, la sincronía en vivo era fortuita. Era fortuita. Claro, era fortuita. O sea que el azar cumplía un rol en una máquina. Sí, era otro integrante más. Perfecta. Era un integrante el azar. Y los que tocaban conmigo no lo sabían y el público menos. Entonces era ahora, digamos, lo recuerdo con mucho cariño, ir a tocar al Paracultural, que nuestro público era punk, pero no punk como lo que se ven ahora, ¿eh? Punk. Sí, no punk. Sí, yo estaba. Claro, no iban a. Doy fe que era así. Claro, bueno, vos sabrás. Y nada, nosotros nos adoraban porque era tan caótico todo que el público que quería escuchar música electrónica no iba porque se asustaba. Y a mí me encantaba esa dualidad. En realidad yo tocaba música electrónica, o usaba lo que había de música electrónica un poco irónicamente, porque siempre consideré, digamos, que la música es una. Un sampler a mí no me modifica. Cuando aparece el sampler, ustedes no habían vivido, se produce como un caos que los músicos se quedaban sin trabajo, que el guitarrista... Medio como la IA, ¿no? Como esa paranoia con la IA. Claro, totalmente, pero eran charlas, debates. Uy, ahora cómo no cobro más en Sadaic, toda esa cuestión. Vos sabés que yo recuerdo un show tuyo en Fire, 1985, y eso que plantea Carlos en ese momento era vívido y hasta dentro de los ambientes más, digamos, progresistas. Y él, como dice él, se presentaba en el Paracultural y los únicos que lo soportaban eran los punks. Y un poco después, cuando va a Fire, que era la discoteca de moda en ese momento, donde iban todos los... igualmente Carlos parecía del futuro. Sí. O sea, dentro de los futuristas, Carlos sigue pareciendo del futuro. Me sorprende mucho lo que dijiste, Carlos, de que querías hacer música solo, porque eso le pasa a un montón de músicos. Vince Clarke se separa también de Depeche Mode porque quería hacer cosas solos porque era un freak del control y ya no quería lidiar. No digo que vos seas un freak del control, pero ya no quería lidiar con otros músicos. Por ejemplo, los Eurythmics hacen Sweet Dreams en el sótano de la casa. Digo, había algo de poder hacer las cosas solo, sin necesidad de un tercero. Esto del do it yourself también, que era algo que traían un montón los punks como movimiento, ¿viste? Sí. Y que se puede permitir a partir de tener todos estos equipos. Y de tener un home studio también. Hoy en día todos, prácticamente en toda casa hay una computadora con una placa de sonido, o si no tenés placa de sonido, una entrada con la que conectás un cinte o una guitarra y podés grabar en tu casa. Estás re cerca de Una cosa grabar. diferente que me parece de ustedes cuatro, si bien vienen de ambientes tan diferentes y de edades distintas, que no es lo mismo tocar un sintetizador que copiar y pegar dentro del Pro Tools. Creo que son actividades totalmente diferentes. Hoy en día cualquiera corta, pega y eso sucede básicamente en el reggaetón. Y no hay lo que sucede cuando yo los veo a ustedes cuatro tocar, que es un compromiso físico sobre la música. Para mí, algo que es valioso de sostener la electrónica es la artesanía. O sea, tratar de buscar lo artesanal dentro de ese medio. Porque, por ejemplo, como decía Lero, que hoy en día con una computadora es muy fácil editar música. Hay una compositora que me encanta, que es de acá, Beatriz Ferreira, compositora de música concreta, que ella cuenta que cuando se puso a componer, la única manera que tenía para hacer sus piezas era ir al estudio, donde de casualidad la aceptaron en el estudio de Jeffer, y después con una amiga le robó una máquina al novio de ella y se lo regaló a ella y se fue de contrabando con esa máquina. Y con un par de cacharros ella componía con cinta. Y así sacó como varias piezas sus primeros años. Y eso habla como, o sea, está trabajando en un medio electrónico, pero a la vez es muy artesanal, porque en ese momento ya cortaba Las cintas las pegaba. Y convertirlo en música también tiene que ver con la experimentación. Claro, sí, en ese momento. Ella es Beatriz Ferreira. Hoy en día tiene 86 años. Yo la vi en 2020.
Yo la vi en 2020, la trajo un festival que se llama Hiperlocal, de acá, de música electrónica experimental, que tenía como relación con la radio NTS, que la recomiendo mucho. Y la trajeron de Francia. Y nada, fue increíble el show. Presentó una pieza que se llamaba Ecos, que contaba que en los 70 viajó una sobrina allá a Francia y que quería cantar. Entonces fue con la guitarra, la grabó con la guitarra. A Beatriz le pareció horrible todo lo que la sobrina grabó, lo archivó todo. Con los años se entera que la sobrina murió en un accidente de moto. Entonces saca todas las cintas que le había grabado y compone una pieza increíble de solo voces. Y ella dice que lo compone para ponerla a cantar para siempre. O sea, y aparte de eso, aparte de lo artesanal, lo poético, ¿no? Como a través de esos medios, como poder captar eso. Bueno, era muy artesanal todo. Existe ¿cómo se llama este método que hablábamos hoy? No me sale el nombre. Sí, para que lo tengo anotado. Oramix. Sí, que lo hace Dafne Oram. Sí, que bueno, dibujaban las cintas y después luego las pasaban por la grabadora para que suene la onda sonora que estaban dibujando. Sí. Imagínate lo artesanal que era. Sí. Dulce, aprovechá y contá cómo llegaste vos a los sintetizadores, siendo vos de la nueva generación, ¿no? ¿Se puede decir así? ¿Era nueva? Sí, claro. La nueva degeneración. Y me parece importante también como nombrar, antes de que eso, la música concreta, que es como comenzó también Claro, la sí. música electrónica, con Pierre Schaeffer y con Daphne Oram, Elian Derbyshire, todas Beatriz. Beatriz, Susan Ciani, bueno, un montón de mujeres muy necesarias, creo, porque contribuyeron a la popularización de la música electrónica y a la experimentación sonora. Total. Y sin embargo son heroínas olvidadas. O Sí. sea, Totalmente. se conoce Muy muchísimo poco más a los reconocidas. varones que participaron y que fueron parte de este movimiento que las mujeres. O sea, como siempre, olvidadísimas por la historia. Sí, total. Y, Bueno, si vos una mujer, contá cómo llegaste a los y la música, sintetizadores. y la Bien de música varón. concreta. Comentario, gracias. Sí, aparte, ¿para qué quiero contarle a la gente que quizás no sabe lo que es la música concreta, que era justamente grabar sonidos y sonidos de la cotidianidad, los cantos de los pájaros, ruidos de motores, gritos, pasos, ¿viste? Empezaron Lo que así escuchaban. a hacer la Sí, música electrónica. Y a la hora de editar y de cortar y pegar, que era muy complejo, Claro, era con cinta. era con cinta y lo hacían, lo lograban, lo cortaban, lo pegaban, pero bueno, era un trabajo súper Claro, manual. que hoy, como decía Sergio, con Pro Tools de repente es muy fácil hacer esos Existía el procesos. multipistas. No sé si pienso que sea fácil. He visto mucha gente, y me considero también uno, que el instrumento principal termina siendo la computadora. Claro. Y con la edición he visto gente que edita un fragmento de cada canción de un sonido y lo junta y se termina siendo un instrumento. Capaz creo que hablan un poco más de la automatización, que hoy en día es muy fácil conseguir un sample. No sé si tanto por eso. Me refiero más a que, por ejemplo, en esa época no tenían muchas técnicas de audio. Por ejemplo, lo único que tenías era volver la cinta para atrás, acelerarla, alentizarla y poner un reverb. Entonces, con esos 4 elementos tenías que hacer una composición. Y la nota y la afinación Claro, era en y la- base a la velocidad que le daban a esa cinta. Entonces tenías 4 elementos nomás para hacer, y esos 4 elementos son fáciles en Pro Tools. Después sí hay toda una cosa en torno a la producción que es súper compleja y hay súper productores y la computadora es un instrumento porque es mi instrumento, pero pienso que eso, es pensar ahora en las composiciones esas, como se hacía en ese momento, es más fácil porque eran muy pocos recursos, muy pocos. Sí, bueno, y también hablando un poco de esto, eso que este debate que estamos teniendo ahora sobre si es fácil, si no es fácil, también estaba en ese momento, estábamos hablando de los discos de Queen, los primeros discos de Queen que decían, este disco... Hasta de Game, ¿no? Los primeros. Casi hasta los últimos. Los discos, ellos se preciaban de Sí. no usar sintetizadores Yo atrás. club de fan de Queen. No empieza. Acá también, ¿eh? Acá también, y yo debo admitir que me gustaba mucho cuando era joven. Yo soy a mí me gustan todos los discos de Queen, no puedo hacer. Hasta soy de como- Game. Soy como una madre.
El hecho de agregar, de aclararlo, que no Bueno, usaban eso, en la sintetizadores, aclaración hace que sean más grandes los sintetizadores, ¿no? Le da como una importancia. Era como, bueno, Exacto. dentro de esa pica de, bueno, nosotros tocamos todo y los sintetizadores como que esto de, bueno, Lo que pasa es tocan que el por cambio nosotros. es que es un cambio total. O sea, el sintetizador llega para incluso cambiar el lenguaje de la música, desde lo que significa programar a cómo usar el instrumento, a lo que significa. Es otra manera más de expresión. Claro, pero es una manera nueva, entonces, para los músicos, así Sí, como sí. también cuando cuando los movimientos punks, el movimiento punk que deciden tocar sin saber tocar, por ejemplo, digo, cuando empieza a haber estos cambios en donde lo que se daba se deja de dar y se abren otras posibilidades, siempre hay un miedo y un rechazo a eso, lo que hablábamos de Gary Newman o lo que hablábamos de los Barrón, ¿entendés? Como siempre está el rechazo a esto nuevo, desde por el miedo a nos van a dejar sin trabajo, qué sé yo, hasta esta cosa de que el músico es solo el que sabe tocar, es solo el virtuoso. Incluso los sintetizadores al principio estaban asociados directamente a músicos millonarios, artistas millonarios y súper virtuosos, todo lo que hablábamos del rock sinfónico, del rock progresivo. Y bueno, Rick Wakeman, ahí con sus 4 teclados diferentes, Mellotron, Hammond. Era el modelo, ¿no es cierto? Carlos se acuerda, era el modelo de Yo hombre. odiaba. Ese tipo de pelo largo. Era el tipo de pelo largo, guapísimo, con capas y muchos sintetizadores. ¡Ay, me duermo! Gigantes, Enorme. gigantes. Dulce, ¿vas a contarme, por favor, cómo llegaste al sintetizador? Ya que estamos, carajo. Claro, Casa bueno, América compró uno. bueno, comencé mi acercamiento a los sintetizadores, la verdad que fue en la siesta del Fauno con Ernesto Romeo. Wow, muy arriba. Esas fueron mis saludo, primeras, Ernesto. esas fueron mis primeros acercamientos. Yo iba a las clases y no entendía absolutamente nada. Decía, ¿para qué? Salía y pensaba, ¿para qué vengo acá? Si todos entienden todo y yo no sabía ni lo que era un plug. Para los que no saben, que estén mirando, busquen qué es la siesta del Fauno. Es un lugar. Sí, es un estudio Un lugar soñado. todo de Charlie, la fábrica de sintetizadores. chocolates para que toca sintes. sintetizadores. Sí, Totalmente. y bueno, tuve la suerte de caer ahí porque bueno, estábamos grabando un disco. Yo acompañaba en ese momento a Cobra Kai, no era tan parte de eso. Empecé bailando, luego me introduje con los sintes, pero el primer sinte que tuve no sabía tocarlos. O sea, primero me lo compré y después comencé a manipularlo. Y bueno, eso, ahí en la siesta del Fauno comenzó mi búsqueda y mi viaje con estos aparatos y nunca dejé de usarlos ni de interiorizarme porque me encantó. Es un buen inicio comprar algo y no saber para qué está bueno. O sea, yo estoy en ese plan hace rato. Sí, porque te quita prejuicios también, ¿no? Te permite una libertad que por ahí otra cosa no. Y porque es Admiro un igual a instrumento. Ernesto, que es todo lo contrario. Es, digamos, una persona, aparte de una persona súper íntegra, un tipo comprometido con los sintetizadores y toda esa historia. Un saludo para Ernesto Romeo. que Sí, estamos un hablando. saludo y Sí. mi homenaje. Le debo la visita, todavía nunca fui, me invitó 20 veces y nunca fui. Pero prometo que voy a ir. Ahí tienen la única guitarra que evolucionó, la guitarra MIDI. Una guitarra con conexión ¿Cómo MIDI. la guitarra MIDI? Es ¿Qué una es? guitarra con conector MIDI. Sí, sí. Claro. Y puede conectar a los demás instrumentos. Así que no, la guitarra también evolucionó. Sigue teniendo cuerdas, se siente todo con esa forma. Yo tuve un sistema aplicado a una acústica que tenía 6 micros, uno por cuerda, y tenía salida MIDI que vos conectabas con cualquier, digamos, aparato que tenga sonidos propios y en cada cuerda podías poner un sonido distinto. Buenísimo. Estaba más pensado para guitarra eléctrica, todavía debe haber evolucionado. Yo tuve el GK2, no me acuerdo, GK1, GK2. Pero en la guitarra acústica, como aquellos que tocan guitarra acústica, tiene mucho ruido, cuando deslizaba la mano, cuerda, todo eso, la interfaz lo tomaba como un sonido y se decía un fenómeno sonoro muy interesante. Pero era muy delirante para usar eso y lo dejé de lado, digamos. Pero eso está pensado para guitarra eléctrica, aquel que tiene una técnica súper depurada que toca. Digamos, puedes tocar acordes de piano, lo que sea, pájaros, no sé lo que Y sea. de repente la comunidad negra de Nueva York da con sintetizadores.
Y pasan cosas hermosas. Y pasan cosas increíbles que son casi lo opuesto. Sí. Esa cosa cerebral alemana, Total. igualmente brillante que de mano de Bernie Worrell, por ejemplo. Sí, Bernie Worrell, que es como el pionero de los sintetizadores en el funk, en Funkadelic Parliament y después con Talking Heads. Que incluso Dr. Dre, después todo su estilo G-Funk está todo inspirado en sampleos de él, ¿no? Sí, y en el jazz también, con Herbie Hancock. Quiero recomendar un disco de Bernie que es muy interesante, que es de una banda que solo tiene para armar este disco, que Daniel Miller también hace lo mismo con Silicon Teens, que se llama Baby Elephant, está muy buena, en donde trabaja con David Byrne, Yellowman, un montón de artistas y bueno, los sintetizadores. Tenía esa cosa muy espacial, ¿no? Que es lo que le da Funkadelic Parliament, esa cosa como del espacio, ¿viste? Que ellos flasheaban espacio. Claro. Todas sus tapas como una nave espacial en un callejón, bajando. Es que el sintetizador trae un poco eso. Bueno, volvemos a Bowie, ¿no? Space Oddity, ese disco que tiene una de las primeras canciones con sintetizadores y que nace a partir de una película que habla de ir al espacio y toda esa cosa que tiene que ver con las guerras, con los avances tecnológicos y que todo pasa a la vez en un mismo momento, en un mismo lugar y hace que eso ocurra. Bueno, lo que hablábamos el otro día cuando nos juntamos de algo tan horrible de la esclavitud, termina saliendo toda la música que conocemos. Escuchamos ahora. Sí. Y bueno, y qué loco cómo hoy en día no es raro no ver sintetizadores ya. En todos lados están metidos de maneras donde a veces uno ve eso y dice un sintetizador, pero uno capaz ve los sintetizadores que se combinan con teclados y todo, y ¿qué es? ¿Es un piano? ¿Es un teclado? Y es todo, está todo sintetizado. Siento que es importante no usar los presets que vienen en los sintetizadores, porque si no pareciera que los sintetizadores suenan de una forma y los sintetizadores son abstractos. Total. Esa es la única herramienta que tenemos para que la música, poder llevarla a ese límite de la abstracción, ¿no? Como entrar en ese terreno del ruido, de no saber bien qué es, como lo liminal. Siento que es una herramienta muy copada para eso y incito a la gente que también, si te tiene miedo a dibuja, agarra un papel, lo mismo con los sintetizadores. Modúlenlos como Dulce, que lo adquirió, lo aprendió, lo fue entendiendo y lo fue conociendo para crear sus propios sonidos. Ahí está para mí la virtud de los sintetizadores y la virtud del artista con el sintetizador. Incluso muchos artistas hacían sus sintetizadores. En ese momento, digo, bueno... Susan Gianni. Bueno, Chris Carter de Throwling o Bernie de Joy Division. De Joy Division. Había muchas revistas de electrónica y entonces como no tenían plata y también para tener instrumentos que suenen particularmente distintos, que suenen distintos creados por ellos. Entonces también está todo ese mundo en donde vos empezás también a crear tus propios instrumentos sabiendo más que de música, de electricidad, sabiendo soldar. Bernie, ponele... Sí, bueno, Dish, otra vez volvemos al punk y a esto que ellos toman también del concepto de podés hacerlo vos mismo, animarte y hacerlo. Bernie cuenta que el primer sinte que tiene lo hace él, que tarda 2 meses en hacerlo y sonaba como el orto. O lo termina, pero bueno, lo hace. Pero sonaba él. Justamente sonaba él, también es un instrumento que no necesitas conocimiento musical necesariamente. Podés tocar una tecla y jugar con los sonidos y es súper válido para que cualquiera lo pueda hacer. O sea, cualquiera puede experimentar y eso está buenísimo. Se puede hacer una carrera completa con el cutoff y la resonancia. Sí. Claro, por eso el que no se atreve, como vos decís. Sin embargo, no sé si saben, pero la llegada de los sintetizadores a Argentina fue un poco caótica y bastante desagradable. Si uno va a hablar de sintetizadores, tiene que nombrar a Daniel Melero como un exponente. Te voy a contar algo que no lo sabe muy poca gente. En los mitad hacia el fin de los 60, yo tocaba. Y tocábamos en un grupo que se llamaba Los Brujos. Hacíamos música instrumental.
tipo Shadow, temas nuestros. Entonces andábamos tocando por, no sé, el Sábado de la Bondad, todos esos programas que había que duraban... llegaste a la tele, llegaron a la TV, con el otro, no sé, bueno, Carrizo, no me acuerdo, esos programas que había. Entonces nos ven, una gente que fabricaba sintetizadores en la Argentina, que siempre me preguntan el nombre y yo, viste, me lo olvidé. Entonces nos ofrece un sintetizador con la, digamos, a cambio de que él pusiera la publicidad adelante, ¿viste? Sintetizadores Carlitos. Dijimos que sí, entonces íbamos a tocar a todos lados. Era un ¿cómo se llama ahora cuando te auspician? Claro, un canje. Claro, tipo canje. Pero nosotros tocamos mucho en provincia. Íbamos a tocar a Luján, a Pilar, Del Viso, qué sé yo. Y a veces nos tocaban camino de tierra y el sintetizador se movía todo en un aparato bastante grande. Se desafinaba, llegamos al lugar, claro. todo desafinado. Entonces, en lugar de usar viste que vos usás el teclado para afinar la guitarra, usamos la guitarra mejor afinada para afinar y entonces lo abríamos, experimentamos con los osciladores, pero así mucho tiempo. Hasta que apareció por ahí Farfisa, que lo deben conocer, la marca por ahí. Apareció Farfisa, que era un formato mucho más chico, portátil, bla, bla, bla. ¿Y sufriste un poco cuando andabas con esos teclados así, te presentabas, te decían qué es eso? Sí, ¿O aceptaban rápidamente? En el paracultural nos puteaban de todos los idiomas porque decía, ¿cómo tocan sin baterista? ¿Y dónde sale todo eso? Éramos 3 y sonaba como si fuera la... Bueno, y ahí me linkeaste la historia que yo quería contar, que era la aparición de Los Encargados en Barrock 82. Sí, muy bueno. Que no solo fue... no llegó a ser ni caótica. Piedrazos. Claro, porque ¿qué pasaba con lo que dice Carlos? No había batería. No tenían el pelo largo. No se entendía aparte, creo, también. No había tampoco tanta data. Claro, y tenemos algo muy interesante, no sé si lo tenemos por ahí a mano, que Mario Zipperman, actual tecladista de los Cadillacs, les puede contar de primera mano, porque era el tecladista de Los Encargados en el show de Barrock, cómo fue recibido y qué pasó en esos 40 segundos de los sintetizadores en el rock argentino, recibidos de la mano de los hippies. Siempre no hay gente más retrógrada que esos muchachos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Lo podemos ver? ¿Es posible ver eso? ¿Cómo están? Soy Mario Zipperman. Y que se escuche Yo también. toqué en Barrock, el show de Los Encargados, que duró 30-40 segundos. ¿Le podemos leer los labios? Como todos tocamos sintetizadores y batería No, pero electrónica, parece que se escucha afuera, pero acá no. no nos podíamos mover, por más que un poquito nos protegían los instrumentos de las piedras y de los naranjazos, recibimos muchos naranjazos. Y Luis Bonato, que tocaba los bajos en un CS5, o sea, los bajos tocados en un teclado, tuvo un piedrazo en la frente y no pudo más tocar. Yo tocaba un Fender Rhodes, un ensamble de cuerdas SC30 y un Mini Moog Model D. Y las secuencias las disparaba Daniel Melero con el famoso Pro One de Sequential Circuits. El único que podía eludir las piedras era Ulises Butrón, que tocaba guitarra, que se había comprado un cable fosforescente que estaba muy de moda en los 80, marca Morley, entonces podía correr por el escenario y así eludir las piedras y los naranjazos. Un abrazo. Eso es tremendo, porque Barrock era un festival de paz en la época de los militares, y era un festival donde hasta, bueno, primero B8 fue insultado de arriba abajo. Perdón, acá cuentan que tocaron justo antes de Riff, que estaba mal organizado. Y Daniel, con el cual hablamos muchas veces, esta anécdota, Melero, hay una foto que la podemos buscar por ahí también, que está sosteniendo el teclado porque a piedrazos se lo bajaron. Se lo tiraron. Qué violencia Muy buena esa foto. frente a un aparato, ¿no? Siempre hay violencia entre lo nuevo y a lo distinto, o sea, es ley. ¿Y a quién le tirarían? ¿Le tirarían a la persona por tocarla o en el aparato fundamental que lo Yo odiaban? creo que a su propia frustración. Eso iba a decir. Yo creo que a la propia bueno, frustración comodidad. de sentirse, exacto, de sentirse... De no pertenecer a eso. Y claro, y de sentirse atravesados por algo que no entienden también, ¿no? Digo, creo que tiene más que ver con eso que con el otro. Siempre tiene más que ver con uno que con el otro. Lo interesante es que Riff era bastante diferente a lo que pasaba. Mayormente lo que tenías eran hippies con guitarra acústica y baladas, así. Entonces yo me imagino que yo me hubiese puesto contento, ¿no es cierto? Que aparece uno haciendo tuti. Qué bodrio, ¿no? Tenías 20 horas de balada. Por favor, que alguien haga un ritmito o algo.
Acá la gente dice también que a Virus también en sus comienzos, Totalmente. en el Festival Prima Rock, le tiraban naranjazos. Era una costumbre, y calculo que dejaron de dejar entrar naranjas a los festivales porque la gente no hacía jugo. Los utilizaba como objetos contundentes y además puntualmente contra los sintetizadores. Sí, y también contra el avance, ¿no? Que representaban los sintetizadores y la modernidad también. Creo que hay algo de eso. Malos hippies, imagínate. Y algo de que es de puto, ¿viste? ¿Cómo, no? Sí, yo iba a decir algo como... Carlos asiente también. Sí, y que quizás como que... Bueno, ahí es cuando linkeo como el mundo electrónica, lo queer, ¿viste? Como Sí. algo de esto, de no entender y violentarse ante el no entendimiento de las cosas, que está buenísimo porque, como digo, para mí la síntesis es un espacio liminal dentro del sonido y dentro de la cultura, porque hay un montón de posibilidades abstractas donde ahí puede entrar cualquier posibilidad, ya sea identitaria, sonora. Siento que ahí está la potencia por lo que a mí me apasiona. Sí, bueno, y volvemos a hablar de Donna Summer y el disco y la música disco y cómo se vincula todo también con todas las disidencias, ¿no? Con todo. Total. Todo lo que sobraba entraba en la música Bueno, disco. y también de nuevo Gary Newman, que lo acusaban esto de ser poco masculino. Él es como el primer músico que no es independiente, o sea, que llega y tiene un súper éxito. Antes todos eran independientes, se arma el sello Mute de Daniel Miller, pero él es como esta representación y él decía, a diferencia de un montón de artistas que estaban usando los sintetizadores, yo quería ser famoso. Yo sí quería estar ahí y ser, ¿entendés? Entonces también había algo de eso. Antes estaba Cabaret Voltaire, estaba Human League, qué sé yo, que hacían todo eso, pero desde un lugar más de queja, hablando de las cosas que le pasaban, de los libros que les gustaban y qué sé yo. Y él entra a romper con todo esto y lo mata. La prensa lo mata, los castiga muchísimo. Sin embargo, sus hits son una especie de reivindicación y lo que es fantástico que Gary Numan no usaba caja rítmica. Tenía un baterista de verdad, Bueno, pero tocaba como si fuese una caja Bueno, rítmica. vos sabés que él, la primera vez que veo un synth en su vida, ayer lo estaba viendo un documental de él, cuenta que él va a grabar su primer disco punk y que en el estudio había un mini Moog. Y que, ¿verdad? ¿entendés? Y que lo Porque toca, está o Boy sea, Army, y es una le banda de rock, cambia claro. todo. Bueno, Cars es un disco, es un tema, la historia de Cars es que él estaba en su auto y de golpe vienen unos en otro auto y lo quieren cagar a palos. Lo quieren cagar a palos y él hace este tema que es de cómo te sentís seguro adentro de tu auto, ¿no? Después que él se sentía seguro en su burbuja, en el auto, y es el lugar donde nadie te puede tocar y vos andás en la calle. A él después lo diagnostican con Asperger. Entonces, que estaba... Ahí cierra todo. Exacto, bueno, dice, me diagnostican con Asperger, le pasaba esto. Estaba él, imagínate, con todo su look, lo querían cagar, porque aparte te pasaba eso, te querían cagar a palos. En esa, bueno, sigue pasando, pero digo, esto, si eras distinto, si eras disidente, si parecías un poco puto, si te pintabas las uñas de negro, era peligroso ser como eran ellos. Entonces también es algo, es revelarse a toda una manera de ser y en la música, donde supuestamente las músicas y los músicos y el rock es ser rebelde, ser así, ser asá. Estos músicos también vienen a rebelarse contra lo establecido de la misma rebeldía. Perdón, Lucy, y vos contabas de Thriller, y una cosa que me llamó la atención cuando te hablas de Thriller, acercando a los sintetizadores, es que es el disco más vendido de la historia. O sea, que alguien estaba equivocado aquí pensando que los sintetizadores podían no hacer una buena performance en la industria o siquiera en la vida cotidiana. Sí, es que los 80 se comen, no sé si los sintetizadores se comen a los 80 o los 80 se comen los sintetizadores, pero pasa eso y también siendo un artista negro, que no era poca cosa, también lograr esa masividad, lo que hablábamos el otro día con los Beatles, de Es el ser una primer- estrella Exacto. mundial, vender como un blanco haciendo pop con sintetizadores que... y bueno... Sí, pasa que tiene que ver también un poco con la decadencia que sufre un poco la música disco en los finales de los 70 y cómo evoluciona hacia el otro lugar. Y Michael Jackson hizo de todo. Tuvo los primeros de cuando era un niño. De con Jackson 5. Claro, con los Jackson 5. Después cuando hacen en Filadelfia, que cambian de sonido. Y cuando se acerca
ya mucho más, ya a su sonido, a finales de los 70 y en el 80. Bueno, está muy bueno ver cómo hacen Thriller. Hay un par de videos de los sintetizadores que usan. Y es muy interesante también. Yo hice un laburito con Thriller, empecé quise samplear unas cosas, no funcionó, pero me robé como los tracks individuales y estaba así. Y ya uno baja la calidad, ¿viste? Cuando los descargas, ya con la calidad baja y todo estaba tipo, wow, no pueden sonar así las trompetas. Igual eso es más Quincy Jones que Michael en sí. No, bueno, claro, con todos los monstruos que trabajaba, ¿no? Pero englobados en el disco de él. Bueno, paren, porque quiero hacer pis. ¿Quién quiere tocar? ¿Quién va? Preparé un tema. Dale. ¿Puedo? Dale, Por sí. supuesto. Por favor. Bueno, se llama Isla, la letra es de Nadia Sandrone y bueno, eso voy. Vaya. Tu momento. No, y sabes que los Beatles Da la vuelta por acá. fueron uno de los primeros. Yo te acompaño para ver que precursores, suene. uno de los primeros que usaron el Moog, uno de los primeros compradores de Moog. Los Harrison, Beatles. ¿no? Sí, Harrison. Hombre haciendo el disco de electrónica. Ya no se me ha salteado ese detalle, hablar del disco de electrónica de George Harrison. O sea, no se ¿Cómo puede llama hablar ese de los disco? Beatles todo el extra texture. No, Los el disco primeros solista dos. de Harrison Los ese que es primeros dos, instrumental. Que saca los primeros dos. El primer disco. No El me segundo acuerdo disco el que nombre. es Claro. solamente Pero cuando instrumental. Ahora que me meo, ahí vengo. Claro, solista estaba con los Beatles, el ¿sí? del 69. Todo lo que hablamos está en los Beatles. Si Sí. escuchás la canción Siempre. de este, Recibimos bastante hate de los Beatles. Leyeron los posts y bastante gente dice, no, los Beatles, no sé qué. Sí, ¿Qué necesidad de pelear que tenemos los humanos en la frustración? Es que nos gusta la comparación. Marte. Marte, cuando vos digas. ¿Está abajo?
hermoso, Martecita, te amo. Gracias, Martecita, hermoso. Gracias, amor. Bueno, ¡qué silencio! Mucha data muy hermosa. Es muy hermoso tener a los amigos acá acompañándonos, tocando, enseñándonos. Recomendaciones. ¿Recomendamos un poquito de data? Dale, yo quería recomendar un disco que es Electric Storm de White Noise, que es un disco donde participa Delia Derbyshire, que estuvimos nombrándola. En el primer tema participa ella. Perfecto. ¿Y? Bueno, White Noise de los White primeros álbumes. Si no es el primero, puede ser el 69. Electric Storm se llama. Claro. De las primeras bandas, digamos. Claro, de las primeras... Con sí. Borghaus. Que es después él continuó con esa banda, ella no, pero está muy interesante para escuchar. Y después me gustaría recomendar este libro que me encanta, que es Sonidos de Marte, que está muy bueno para la gente que le gusta la música electrónica. Muy completo es. Sí, es muy Tiene completo. incluso una cronología al final, como desde la idea del comienzo, de los primeros aparatos o de música electrónica, es muy completo. Yo traje Estrategias Oblicuas de Brian Eno y Peter Smith, que en realidad es un libro que cuando sale como un mazo de cartas y era para usarse en procesos creativos. Es como una especie de I Ching para cuando uno está bloqueado, ¿no? Vos podías sacar una carta y tenías que hacer lo que te decía la carta. La idea era, bueno, no sé qué hacer, abrías, observar el orden en que se hacen las cosas, por ejemplo. ¿El tono es correcto? Es muy posible después de todo. Poner en mute y seguir. Muy aplicable para la música electrónica y para la composición en general, pero básicamente viniendo de Eno, siendo un tecladista, Total. lo pensaba de alguna forma a través del sinte. Totalmente. Sí. Wow. Qué bueno que diga justo mute, porque está este sello que ya hablamos, muy importante, que Daniel Miller, que era alias de Normal, es como el primer sello independiente, digamos, de solo música electrónica que tiene. Son los primeros que firman, creo que a Depeche Mode. Tienen a Neubauten, que Neubauten significaba la primera. No, nunca me salió. Einstürzende Neubauten. Einstürzende Neubauten, que significa demoliendo edificios. Entonces, bueno, nada, este concepto de nuevo, ¿no? De lo industrial y de poder utilizar también los sintetizadores para hablar en ese idioma, en el idioma de las máquinas, Sí. ¿no? El En algún punto. idioma en el que estaban rodeados, en ese mundo Sí, fabril. lo que escuchaban y Claro. lo que venía pasando, como Sí. la nueva Sí. era. Y bueno, y volviendo en esto de Brian Eno, todo lo que aporta él con el ambient, en esto que hablábamos, ¿no? Bueno, ya se hacía de antes grabar el sonido en la naturaleza, incluso sin grabar, los japoneses lo replicaban y cómo Brian Eno lo lleva también hacia un disco, el del aeropuerto. Muchos. Bueno, pero digo, ese es el primero que nombra la palabra música para ambiente, para estar en un aeropuerto. Ambient. Claro. Y se graba con sintetizadores, Y básicamente. sí, al 100. Y con guitarras con mucho delay. Y yendo al mundo real, ya en recomendaciones, el caballero con 1 por 1 más el joven aquí se presentan. ¿Quieren contar ustedes dónde ahora prontamente? El 9 de junio. El 9, sí, el domingo que En viene, San Miguel. en San Miguel, en Mi Ilamichi. pueblo. Sí. Qué lejos, loco, quiero ir. 1 por 1 y delirio, así que Sí, vamos a va a estar... estar muy bueno. Eso. Marte, ¿vos estás por ahí en vivo pronto? No tengo fechas porque ahora estoy componiendo cosas nuevas. Me estoy juntando con gente que toca el arpa, gente que toca el bandoneón y grabando cositas. Bueno, y para arrancar, semana que viene, tal vez acá. Semana que viene Con tal la vez acá banda de la vuelta, piba Berreta. instaladísima. Ojalá que no. Yo quiero recomendar a una música contemporánea, hablando de Beatriz Ferreira, viniendo del 2024, quiero recomendar a Big Bang, que como les decía, ella es una compositora que logra toda esta cosa de espacio liminal y abstracciones muy hermosa, escúchenla. Es increíble lo que hace. Trabaja con síntesis FM y con grabaciones de campo y logra como unos universos sonoros muy preciosos, muy particulares. Creo que ella es una gran maestra del sonido contemporáneo. Me parece importante llevar las compositoras actuales. Sí, re.
Sí, y otra recomendación también actual, incluso a la gente que nos está viendo, qué cosas Están escuchan. como locos. Actual, sí, veo, no llego a leer los comentarios que bajan y bajan. Dicen que dejamos mucha gente afuera, residents, qué sé yo. claro, Es dejamos- inabarcable, Claro, o sea. hablamos mucho de... Déjense de romper las bolas, vamos a hablar de lo que nosotros tengamos ganas y listo. No, Por bueno, y favor, no hablamos se pongan mucho de los exigentes y comienzos, rompebolas, pero gracias. Claro que pasan un montón de cosas en la música electrónica actual y que hay un montón de bandas que dejamos quizás afuera. Hablamos mucho de los comienzos, pero bueno. Y hoy en día, ¿cómo ven a la escena? ¿Cómo ven a los sintetizadores? Aguante electrochongo. Aguante, obvio. Sí, están en la plena. hablar de electrochoque. Sí, obvio. que Hablen de Electrochongo, por favor. Te fuiste de mi casa el otro día para ver Electrochongo, te iba a sí, matar. sí. Pero el electrochongo toca sintetizadores o dispara. Tiene el cinte Tiene colgado todo. Ah, y claro, toca tiene el cinte y colgado. está buenísimo. Lo que hace son 2 horas de fiesta sin parar, no para un segundo. Tocó junto a Buenas Tucas Combo, que son Buenas Tucas Combo. ¿Qué lugares va este? Ni yo voy a esos lugares. Es como un McDonald's. Es Quiero un buen astuca clase combo. también, masterclass de ser mostra y tocar sintetizadores en vivo. Espectacular. Es espectacular. Yo le voy a abrir El para nombre un es fantástico. día. El nombre es fantástico. Electrochongo. Yo quiero también recomendar, ya que hablamos un poco de Argentina, estamos hablando de los grupos de aquí, y volver, obviamente, uno por uno. Obviamente los encargados, creo que no hablamos demasiado porque está todo dicho. Queremos traer a Melero. Deberíamos. Debemos traer a Y Melero. quiero nombrar a los Mimilocos como representantes súper importantes de la música electrónica argentina, sobre todo en su relación con lo que fue el punk y la new wave. Mimilocos yo toqué 2 veces con ellos en Cemento y era absolutamente extraño porque ni los escenarios estaban armados para que tocara un grupo de música electrónica. Los escenarios eran para que hubiera un baterista, un bajista, un guitarrista, y de repente si ponías 2 personas era enorme, quedaba vacío. Y yo me acuerdo que tenía que tocar saxofón en un par de temas, no sabía dónde pararme, porque era mucho espacio para tanta música que salía. Una suicide. Así que Mimilocos, Cristian y Alfredito. No nombramos a Klaus tampoco. Nombramos a la Siesta del Fauno. Vamos pero a Klaus Klaus, a Klaus, Reyes de la totalmente. son la misma gente de la Siesta del Fauno y hacen, ellos llevan modulares, llevan un montón de aparatos, tienen horas y horas. Duran más armando todo el set que lo que dura el show. Así que es un buen show para ir a ver y disfrutar. Me acabo de acordar que el próximo Basura Post-Punk en Stramer, que es el sábado 15, tiene de invitado a un personaje que no sé si lo conocen, se llama Antillo. Sí, sí, lo Un conocemos. personaje del sur de la ciudad que... Tecno duro. Tecno durísimo. Mirá. Otro que venía del punk y se terminó entregando a los placeres del sintetizador y la caja rítmica. Bueno, Tiene mucho que ver. Si estamos Estamos así. nombrando, el jueves también toco y pueden estar Sí, invitados. También tengo sintetizador, pero en función del pop. Acá mira, los péndulos tiran. Bueno, la Cobra los péndulos, Kai. sí. Las Cobra Kai. Las Cobra Kai aquí presente, por supuesto. Los péndulos en su gloria no tienen batería. No sé si lo metería dentro de un grupo de La música VH. electrónica, pero por supuesto. Sí. Yo me quedé. Puesto de flores. No, también. es que sí, es Puesto de interminable. flores. X. Es No, y nos interminable. salteamos un montón en No, el sí. medio de artistas muy Dale. reconocidos Para en mí, el medio. para quizás mí lo que también sucede es que son Faust. tan diversos los músicos electrónicos que tendríamos que venir por Claro. camada. Claro, de tipo, claro. bueno, vienen los del techno, vienen Claro. los del ambient, qué sé yo, como... No, es que y aparte ni siquiera lo electrónico, ¿no? Elegimos quizás hablar de los sintetizadores. ¿Qué es esto? Es como una bacteria en el buen sentido que se fue metiendo en todo Colonizando encontró, todo, Claro, en todo totalmente. encontró su lugar y yo que hago pop también lo uso y lo usa todo el mundo y todo el mundo tiene un sintetizador y esto, ¿no? Arranca a usarse bien en los 70, después en los 80 coloniza, los 90 y hoy en día llegamos a una escena donde el techno, la electrónica, ya uno de los sintetizadores en la música ya ni habla, ya es como estado por obvio. Y después sí está solamente, bueno, las corrientes más de la electrónica, ¿no? Que son un montón.
Y que estamos No, a es punto un mundo muy amplio, digo, imposible de abarcar en una vida, imagínate en 1 hora y media. Y constantemente evolutivo. O sea, creo que ahora con todos los cambios de inteligencia artificial y todo lo que se viene, el mundo del cinte es uno de los que más fuerte va a cambiar porque es el que más se puede afectar. Creo que justamente hay herramientas hoy en día que escribís el nombre de un instrumento y tenés el instrumento. Y eso es un cinte. Hoy lo logra el cinte. Así que eso es algo que tenemos también la emoción de que van a llegar un montón de herramientas nuevas y un montón de nuevas formas para hacer. Creo que tenerle miedo a una herramienta que podemos usar para mejorar la calidad de todo no tiene mucho sentido. Es tratar de negarse a algo que va a llegar, quieras o no. Entonces en la música siempre bienvenido. El tema es que que abarque todo, que creo que ese es como el mayor miedo si hablas de, no sé, de la nueva tecnología, de la inteligencia artificial, que deje de existir lo otro, que pasa mucho con las cosas cuando empiezan a aparecer. Me acuerdo, no sé, cuando apareció el CD en mi casa, que se tire, que mi casa, todos los equipos, todos los vinilos, todo desaparecía y no sirve más, ¿entendés? Aparece el DVD, desaparece el VHS y en realidad esta cosa que tenemos de deshacernos de lo anterior como si fuera viejo es terrible porque nos quita posibilidades y nos deja solamente con una. ¿No? En realidad deberíamos poder usar y deberían estar a disposición todos los formatos y ser igual de importantes, porque ahora sí, te vas a comprar un VHS, ponele dónde, cómo, digo, todo empieza a convertirse o en algo que deja de ser importante o en algo carísimo, como pasa con los vinilos ahora, que te salen 60 lucas cada disco, o sea, o pagás el alquiler o te compras un disco. Sí, baterías electrónicas. Entonces yo creo que el miedo tiene más que ver con eso, ¿viste? Como no tanto como herramienta, sino que si pudiéramos usarlo simplemente la tecnología, las computadoras y bla, 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 la inteligencia artificial como herramienta sería genial, pero somos viciosas. Sí. Amiga, y lo usamos para todo. Totalmente. La agenda me la lleva la inteligencia artificial. Pero también creo que pueden llegar a desaparecer muchos trabajos que hoy en día son directamente hacer trabajar a un humano por una cosa que no quiere trabajar, porque nadie quiere estar atendiendo en un call center. Con eso. No, cortando de Pro Tools. Sí, pero al mismo tiempo... Editar tracks. Pero al mismo tiempo, ¿dónde va esa gente? Claro. Bueno, creo que dejar de pensar que el trabajo, ya que tenemos una máquina que lo hace mejor, que el trabajo tiene que ser una cosa forzada, que todo el mundo tiene que trabajar. Pero ¿sabés por qué tiene que ser una cosa forzada? Porque lo dice el capitalismo. Si no, no comés, mi amor. O sea, en el mundo utópico, ojalá que no trabajáramos ninguno y hicieran todo el trabajo las máquinas, pero te cagás de hambre. Y yo espero que con la inteligencia artificial un poco cambie esa mentalidad, porque lo que nos toca cambiar es la mentalidad ahora. Lo que pasa es que para cambiar la mentalidad tendríamos que cambiar la sociedad y cómo se maneja el dinero y cómo se maneja el poder. No es solamente un tema. Matriz, o sea, Sí, yo le tengo fe a la máquina. El único número uno que tiene Kraftwerk en Inglaterra es The Model, que es un lado B. Yo no le tengo fe a nada que proponga el capitalismo para optimizar los métodos y los resultados, la verdad. Sí, igual el uso del ChatGPT está buenísimo, bancamos, pero no, amiga, no sé. Y aparte, y qué sé yo, como muchas amigas mías trabajan en call center, la verdad que si no esos laburos no pueden pagar el alquiler. Exacto. Bueno, pero ahí estamos hablando de otro problema. Me parece que el tener que obligar a una persona a tener un trabajo que odia para que pueda vivir... No, bueno, pero eso es una utopía. Claro. Eso es una utopía. Pasa algo parecido a la revolución industrial. O sea, dejás un montón de personas que trabajo. Obvio, nadie quiere hacer el trabajo pesado que después en la revolución industrial hace una máquina. Pero un montón de gente se queda sin trabajo y sin posibilidades. Digo, lo que hay que cambiar es, como dice Marte, una matriz donde realmente no haya que trabajar para vivir, entonces uno pueda trabajar de lo que quiera, pero es el sueño utópico de la vida. Creo que la inteligencia artificial puede ser un pequeño paso a esa. Pero ¿cómo estás, ¿Quién te está garpando? ¿Quién te está pagando? ¿Quién te paga para decir todo esto, Leroy? No va a desaparecer así. La música traerá paz. Vayan a hacer lo que saben. Vamos, vayan. Tremendo, ¿eh? El sintetizador, ¿no? Cómo dispara. Bueno, Sí, para por los que supuesto. nos estén viendo y tengan ganas de una buena manera, yo he aprendido así lentamente sobre sintetizadores, mientras no me podía comprar cosas. Aprendía con los programas con los
viste, el Pro Tools y todo eso, uno puede conectar su MIDI, su teclado ahí y ir viendo qué hace un Moog. Hay bancos que se pueden descargar de sintetizadores y ahí ir probando, investigando uno como pueda y después puede ir a la siesta del fauno, puede ir a ver a estos músicos increíbles, no se pierdan uno por uno si tienen posibilidad. Y después acercarse. Mi sueño es como tener así un montón de teclados. A leer el manifiesto comunista tira uno acá. Nuestro viaje del sonido con sintetizadores ha sido intenso. Viole Alegre, te mando un beso, te amo, amiga. Bueno, vamos. Vamos.
We'll be right back.